ahora. Culto de estudio bíblico. Yo le pido que ore, porque esta es la orden del Señor. Ore mucho, pastor. Ore. Viene un accidente para usted, automovilístico. Yo le dije, bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Pero esa palabra no me edificó. Esa profecía no me edificó. Más bien me angustió, ¿verdad? Hay muchas personas que se dedican a dar profecía, pero en esta noche yo quisiera que estudiáramos sobre el tema la palabra profética. Estamos acá en el capítulo 22 de Apocalipsis y vamos a estudiar precisamente sobre este tema, la palabra profética, y vamos a ver lo que dice este pasaje en Apocalipsis capítulo 22 versos 6 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. El libro de Apocalipsis es un libro profético. No solamente encontramos este libro que es un libro profético, sino que en el Antiguo Testamento encontramos varios libros proféticos. Pero Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que el Señor dio a Juan en relación a los acontecimientos de los últimos tiempos de la existencia en este mundo. Y Juan, el discípulo amado, es el instrumento que Dios usa para dejarnos por escrito en este libro lo que él vio, lo que él oyó de estas cosas que están por suceder. Y una de las cosas que debemos entender usted y yo en cuanto a la profecía es lo siguiente: que podemos confiar en las profecías de este libro. Podemos confiar en las profecías de este libro. Yo no sé, hermano, ya tenemos algunos meses, ¿verdad?, de estar edificándonos en lo que es el estudio de Apocalipsis, en los eventos del porvenir, ¿verdad? Y hemos estado estudiando ya por varios miércoles. Yo no sé usted, pero yo en lo personal me he edificado, hermano. Esta palabra a mí me ha edificado. Y hemos hablado de juicios divinos, ¿verdad? De pestes, de pestilencia, de enfermedades, de muerte, tantas cosas. Pero en este libro yo no he sentido esa angustia que sentí como cuando aquella hermanita, sinceramente, hermano, lo hizo. Quizás yo no le voy a juzgar, lo hizo de todo corazón, pero no creó en mí edificación, sino angustia. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 14 versículo 3, dice la palabra, no lo busque, que la palabra profética, la profecía, dice, es para tres cosas: para edificación, para exhortación y para consolación. Si una palabra profética no le edifica, no es de Dios. Si una palabra profética no le exhorta, no es de Dios. Y si una palabra profética no le consuela, más bien le crea angustia en su interior, no es de Dios.
Y ahí tenemos nosotros que tener claro. Pero acá este libro, para mí en lo personal, hermano, ha sido de tremenda bendición. Este tiempo que hemos estado estudiando este libro profético, podemos confiar en las Escrituras. ¿Y cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos confiar en las profecías de este libro? Porque son fieles y verdaderas. Dice en el verso 6, vea lo que dice en Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son, ¿qué dice la palabra? Fieles y verdaderas. Estos conceptos fieles y verdaderos, que se refieren a la palabra de Dios, a la profecía de Dios, son mencionados con cierta frecuencia en Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 19, verso 9. Vea lo que dice. No pierda capítulo 22 de Apocalipsis. Pero dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras que dice verdaderas de Dios. Mire qué precioso. Aquí estamos hablando de una palabra profética en cuanto a la cena de la boda del Cordero. Y dice, escribe, porque estas palabras son verdaderas de Dios. También en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 21:5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son como fieles y verdaderas. Son fidedignas, son verdaderas de Dios. Por eso podemos confiar en ellas. Por eso podemos estar seguros que todo lo que está escrito aquí va a tener su fiel cumplimiento. El apóstol Pedro dijo que es más segura que cualquier experiencia que uno pueda tener, una experiencia espiritual. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, fíjese, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, porque en el contexto el apóstol Pedro está dando su experiencia personal, la que él tuvo en el monte, ¿verdad? Cuando se encontró en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró. Dice la Biblia que sus ropas se volvieron blancos como la nieve, que ningún lavador puede dejar tan blanco esas túnicas. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan viendo, y dice que se aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Moisés y Elías. Era tanta la experiencia, ¿verdad?, que estaban teniendo ellos ahí, que dice que también oyeron la voz de Dios, esa voz que vino del cielo, y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, dice la palabra. Y dice Pedro, y nosotros oímos esa voz, y nosotros vimos la transformación del Señor. No es algo que nos contaron, no es algo que nosotros, hermanos, imaginamos. No, es algo que yo personalmente estuve ahí, dice el apóstol Pedro. Pero en ese contexto tenemos también la palabra profética más segura de lo que Pedro está diciendo, de su experiencia personal. Hay algo más seguro, y es lo que está escrito en este libro, en la cual dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está la palabra profética más segura. ¿Y por qué dice más segura? Porque también dice la Biblia que nuestro enemigo se disfraza como ángel de luz. Qué tremendo. Es un camaleón.
Porque Satanás mismo se puede disfrazar como un ángel de luz y puede hablar palabras lindas y puede hablar palabras proféticas, entre comillas. Pero dice la palabra, pero nosotros tenemos algo más seguro, que es esto. Aquí está. Y es las profecías de Apocalipsis son fieles y verdaderas. Otra razón por las cuales nosotros podemos confiar en la palabra profética de este libro es porque son inspiradas por Dios a los profetas. Dice la palabra del Señor en el verso 6 de Apocalipsis 22. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Quiero leerle este verso en otra traducción. En la versión Dios habla hoy, lo traduce de esta manera: el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que va a suceder pronto. El Señor que inspira a los profetas. La palabra inspirar es la palabra soplar. Soplar. Pero cuando hablamos de soplar no estamos hablando de... No. El concepto de soplar es aquel de los estudiantes que están en el examen, ¿verdad? Pero él está así en los exámenes, ¿verdad? Y ¿se acuerdan cuando uno era estudiante, ¿verdad, hermano? Y ahí se miraba de todo a la hora del examen. Y unos andaban unos acordeoncitos con una letra bien finita, porque ahí estaba la Shakespeare, decíamos nosotros, ahí estaba la copia. Y unas compañeritas que yo miraba también, que yo tenía, y miraba que a la hora del examen, yo miraba que cada vez iban subiéndose la falda, ¿bien? Se iban subiendo la falda. ¿Y qué pasa? Subiéndose la falda, ¿eh? Es que en la pierna había tenido la copia, ahí se escribía, mira, yo estaba en las fórmulas de matemáticas. Pero habían otros que le estaban diciendo: pásame la 3. Y el de atrás dice: ¿qué es esto? Y cuando la maestra daba vuelta así, pues esa acción de, mira, soplar. ¿Y qué decía nuestra maestra? No le esté soplando, decía. El Espíritu Santo sopla. El Espíritu Santo va llevando a ese siervo, a ese profeta, dándoles a conocer esa profecía, dirigiendo sus mentes, influyendo sus mentes a esos hombres para dirigirlas en el proceso de hacer de ellos los canales de la revelación divina. Ellos están siendo inspirados, soplados por el Espíritu Santo de Dios. La profecía de este libro no es un invento de los hombres, sino es una palabra profética que Dios puso en el profeta que la diera a conocer. En 2 de Pedro 1:20 dice la palabra del Señor. En 2 de Pedro 1:20 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Siéntese bien, hermanito. Hermanito, siéntese bien, por favor. Sí, gracias. Ahí estamos. Gracias. Dice: entendiendo primero esto, fíjese, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética no es de inspiración humana, no es de interpretación privada, no. Es el Espíritu Santo que está inspirando, soplando a aquellos grandes siervos de Dios
y tenemos entonces la bendición del Señor. Hay que tener cuidado, hermanos, con personas que se dan a la profecía, que vienen a usted con una palabra profética, así como vinieron a mí, ¿verdad? Hoy en día, de ese tipo de profecías yo desconfío. Yo no soy muy dado a eso. Y no quiero decir que todo eso no viene de Dios, no. En cierta ocasión, un día miércoles, estábamos en el antiguo templo, y yo siempre trato de llegar una hora antes, ¿verdad? Y cuando llegué, me dice un hermano, pastor, me dice, lo está esperando un joven, me dijo, quiere hablar con usted, me dijo. Bueno, cuando es así, prácticamente uno dice, dos cosas son: o quieren una consejería, o tienen una necesidad y vienen a hablar con el pastor para que el pastor pueda ayudarles. Entonces yo me imaginé eso, pero ya lo voy a atender, solo déjeme entrar primeramente, ¿verdad? Y luego hablé con él y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Me dice, sí, mire, yo vengo a hablar con usted. Me dice, yo no lo conozco a usted ni usted me conoce a mí, pero yo vengo a hablar porque no puedo quedarme callado. Es que yo traigo una palabra profética para usted, me dice, porque yo vi en una visión y lo veo a usted. Vea que es tu nombre Fidel, me dijo. Sí, le digo. ¿Se da cuenta, pastor? Siento la presencia del Señor. Es que usted, yo no lo conozco a usted, ni usted me conoce a mí, no, pero es que el Señor me dio hasta su nombre, de Fidel. Sí, usted tuvo un problema, un problema serio, una crisis. Yo vi en esta visión de sueño que tuve que usted estaba con una vara y la tiraba al río y estaba pescando y sacaba un montón de peces, me dijo. Un montón de peces sacaba. El Señor dice esto, me dijo: muchos estuvieron en esta iglesia, me dijo, y se fueron, pero van a regresar. Usted va a ver que en los próximos días, en las próximas semanas, esta gente que estuvo aquí y se fueron, van a comenzar a volver, van a comenzar a regresar, me dice, a este redil. Ya me fue gustando la profecía, fíjense. Pero me gustó más cuando me dijo lo siguiente: y hay una palabra más para usted, me dijo. Usted seguía pescando y usted pescó. El último pez que pescó era un pez de oro, me dijo. Era un pez de oro, me dijo. Y es que viene, me dijo, prosperidad económica para usted, me dijo. Usted va a ser un varón próspero, va a tener mucha economía. Esa todavía la estoy esperando. Esa profecía todavía no se ha cumplido ni en parte, mi hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que ser sincero. Ahora, no me falta nada, gracias a Dios. El Señor es fiel y Él nos da, y a veces hasta más de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque usted ve mis zapatos, hermanito. Ve mis zapatos. Yo no sé, estos zapatos tienen más de 12 años. Más de 12 años. Quizás 15, me atrevo a decir. Años. ¿Se puede imaginar? Pero yo no solo tengo estos, tengo otros. Entonces tengo más de lo que necesito. Ahora, si yo tuviera cuatro patas como pulpo, hermano, allá, entonces sí. Pero no, solo tengo dos, ¿verdad? Tengo dos pies. Entonces, el Señor nos bendice. Pero fíjese que esa palabra profética, que todavía la estoy esperando, ¿verdad? Y yo digo, bueno, Señor, yo sé que algún día, ¿verdad? Pero yo no soy muy dado a eso, le decía, a esto de las profecías. Pero esa palabra que aquel joven me dio, y solamente eso me dijo,
Y me dijo, y me voy, me dijo, porque vivo en Santa Tecla. Me dijo, que Dios me le bendiga, pastor. Me dijo. Me dio la mano y se fue el joven. Solo a eso vengo, me dijo. Desde las 5 de la tarde lo estoy esperando, me dijo. Yo no puedo quedar con esto, me dijo. Esa palabra no me angustió, fíjense. No me angustió. Pero hay que tener cuidado con las profecías, especialmente aquellas personas que vienen y son dadas a darle a usted profecías. Pero de esas podemos desconfiar, pero de las profecías y de la palabra profética registrada en las páginas de este libro no podemos desconfiar. En esta palabra sí podemos confiar, hermanos, porque son fieles y son verdaderas de Dios. Estas palabras que están en este libro, que es la Santa Biblia, sí podemos confiar. Y una de las profecías que este libro registra es la siguiente: Jesús viene pronto. Y vean lo que esto no lo digo yo, dice en el verso 7 de Apocalipsis 22:7, dice la palabra del Señor de esta manera. En este momento yo estoy profetizando, hermano. Fíjense, yo lo estoy profetizando. Le estoy profetizando a usted y lo estoy profetizando abiertamente, y va a quedar grabado, si es que están grabando aquí los jóvenes, que Jesús viene pronto. Una palabra profética, pero basada en la palabra del Señor. Vea lo que dice el verso 7, en 22:7. He aquí, vengo, como dice, pronto. Mire qué lindo. He aquí, vengo pronto. Pronto, dice el Señor. Ahora, el tiempo pronto lo debemos entender nosotros en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo, ni en el tiempo mío. El tiempo de Dios es uno, el tiempo de nosotros es otro, ¿verdad? Por ejemplo, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros un día es de 24 horas. ¿Entienden? Entonces cuando dice aquí que viene pronto, tenemos que entenderlo no en nuestro pensamiento de tiempo, sino en el tiempo de Dios, según está diseñado desde antes de la fundación de este mundo. Ya Jesús se proyectó que en su tiempo Él vendría por su iglesia. Solo en este capítulo 22 encontramos, hermanos, 3 veces esta afirmación. En el versículo 7, que es lo que hemos leído, en el verso 12 se repite, y en el verso 20. En el verso 20 dice: ciertamente vengo en breve. En breve, dice la palabra. Pero es igual, el mismo concepto. Ahora, 2 cosas en relación a este gran acontecimiento, hermanos, a esta profecía, a la de que Jesús viene pronto. La primera de ellas es: ¿qué va a hacer usted con esta profecía? Con esta gran verdad que Cristo viene. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuántas veces se ha predicado en los estadios, en las escuelas, en las calles, de casa por casa? ¿Usted cree que hay alguien en San Ramón, por decir aquí, vamos a ubicarnos aquí, en San Ramón, que no ha escuchado alguna vez esta profecía de que Jesús viene pronto? ¿Cree usted que hay alguien que ignora eso? Que hay alguien que, si se nos ponemos a decir allí, Jesús viene pronto, alguien se puede acercar y decir: perdón, Señor, ¿cómo está diciendo usted? Nunca había escuchado yo esa frase. Nunca había escuchado yo ese concepto de que Jesús viene pronto. Explíqueme cómo es eso. ¿Cree usted que hay alguien aquí en San Ramón que ignora esto, hermano? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Yo creo que no, porque esto se ha predicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer
el ser humano con esta profecía? Para la mayoría de las personas, ¿sabe qué hacen? Nada. Nada. Saben que Jesús viene y que Jesús va a venir, pero no hacen nada. Para otros le es indiferente si Cristo viene o no viene. Me da igual que venga o no venga. Ellos siguen viviendo su vida. Para otros, no creen que el Señor Jesús va a venir. Abiertamente, no. Dice, ¿desde cuánto? Dice, desde que mi abuelita y la abuelita de mi tatarabuela viene diciendo lo mismo, hombre. No creen. Pero, hermanos, esta profecía hay que individualizarla, porque la Biblia lo individualiza. Dice en el verso 7, vea bien con atención. Fíjese en el verso 7 lo que dice. He aquí, dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto, es la profecía. Bienaventurado él, aquí ya lo está individualizando, el que guarda las palabras de este libro. La palabra guardar no es esconderla. Guardar no es como el concepto de guardar el dinero, ¿verdad? Que uno agarra y le dan 20 dolaritos por allí. No, hombre, si lo agarra en la carterita, ¿verdad? Y lo mete hasta dobladito, bien bonito allá adentro, que esté y lo ve. Y ahí lo ando aguardando. No, esta palabra guardar es velar. Ese es el original, velar. Por eso tiene el mismo concepto de custodiar. Custodio, lo mismo. Dice que aquella persona que está velando estas palabras proféticas, una de ellas es que Cristo viene por su iglesia, es bienaventurado. Es decir, 3 veces felices, 3 veces dichoso. ¿Por qué bienaventurado? Aquella persona que está velando esta profecía, aquella persona que está en serio, sabiendo que Jesús viene. Bueno, ¿por qué bienaventurado? En primer lugar, hermano, porque aquel día, cuando el Señor venga, no nos va a sorprender. No nos va a sorprender, ¿verdad? Es como cuando hay un familiar que viene del extranjero y nos va a visitar, ¿verdad? Y nos habla por teléfono y nos dicen, bueno, en marzo voy a llegar. En la primera semana de marzo voy a llegar. Ya uno ya se alista, ¿verdad? Y está pintando el cuarto porque está bien despintado, ya arceándole la camita, y así es posible 2, 3 semanas antes ya no ocupa esa camita, ¿verdad? Y ya lo tiene bien listo, bien perfumadito y toda la cuestión. Ya se sabe que viene. Y de repente llama, estoy en el aeropuerto, ahorita vamos a traerte entonces, ¿verdad? Si es que no llama antes. Pero lo estamos esperando. No nos sorprende. Pero ¿qué tal si el hermano Nile viene esta noche, hermano? A propósito, no. Pero ¿qué tal si el hermano Nile le está esperando después del culto? Ahí en el pasaje. ¡Oh! ¡Nili! ¿Por qué no nos dijiste que ibas a venir? No es que les quería dar la sorpresa. Bueno, ¿cómo estará ese cuarto? No sé. A mí me pasaría igual en la casa, ¿verdad? Pero no lo esperamos. Aquel que esté esperando y velando las profecías que Cristo viene, cuando el Señor venga, hombre, la bendición no lo va a sorprender. Pero el que no está velando y el Señor viene, ¿qué va a pasar con esa persona? Vea lo que dice en Mateo 24:42. Dice la palabra del Señor de esta manera: velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Una de las maneras de velar, hermanos, es permaneciendo en el Señor. ¿Y cómo es permanecer en el Señor? Su oración, su lectura bíblica, sus cultos en la iglesia. Está permaneciendo en el Señor. No lo va a sorprender. En 1 de Juan capítulo 2 verso 28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 de Juan 2:28 dice la palabra: y ahora, hijitos, permaneced en Él, dice la palabra, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué tremendo. ¿Cuántos creyentes serán sorprendidos por la venida del Señor? Sorprendidos por no estar permaneciendo en el Señor, por no hacer lo que debemos hacer, por no estar donde debemos de estar. Pero sorprendido por el Señor. Pero qué maravilloso, hermanos, es que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo el bien. Imagínense esta noche, en este momento el Señor viniera, hermano, y nosotros nos fuéramos con Él. Wow, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Estamos donde teníamos que estar, permaneciendo en Él. Pero ¿qué de aquellos creyentes, hermano? Estoy hablando de creyentes, no de inconversos, que están enmotelados, hermano. ¿Cómo? Que están en un motel. ¿Qué de ellos? Y el Señor viene. ¿Qué de aquellos que están ahorita creyentes, que están empinándose, hermano, el poquito ahí de guarón o de alcohol 90, pues va, porque uno jaldó a ver que sea alcohol 90 o una cerveza? ¿Qué tal eso? Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de inconversos. El inconverso, hermano, ya sabemos, pues, pero estoy hablando del creyente que no está permaneciendo en el Señor, sino que está ahí sucumbiendo al pecado, y si es sorprendido en la venida del Señor. Por eso dice Juan: permaneced en Él, hijitos, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza. Tengamos confianza. Así como aquel niño, ¿verdad?, que está esperando a su padre, y el padre llega de trabajar y el niño sale corriendo con los brazos abiertos, con confianza, y lo abraza, para que en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzados. Qué vergüenza será que cuando el Señor venga no encuentre al creyente donde tiene que ser encontrado, haciendo la voluntad del Señor. Quizá discutiendo en el hogar, quizá diciendo una mala palabra, quizá gritando, quizá con rencor en su corazón. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta profecía? El tiempo se nos ha agotado, pero vamos a continuar el próximo miércoles. Solamente, hermanos, quisiera terminar con esto: velemos, porque no sabemos a qué horas nuestro Señor puede venir por nosotros. Mientras tanto, mantengámonos permaneciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta hermosa noche. La palabra que nos has dado, nos has dicho que permanezcamos en ti,
debemos velar para que cuando tu venida ¿Desea recibir a Cristo como su Salvador personal? Ore con nosotros de la siguiente manera. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y en este momento te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya a tu presencia y me recibas con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Ahora usted forma parte de la familia de Dios, pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le motivamos a que siga buscando de Dios para su crecimiento espiritual. Lea su palabra, búsquele en oración y visite constantemente una iglesia donde se predique la sana doctrina. También le invitamos a que siga viendo nuestros servicios a través de internet. Culto Comprometidos con Dios, lunes a las 7 de la noche. Estudio bíblico, miércoles a las 7 de la noche. Culto familiar de adoración, domingo a las 8 de la mañana. Y culto evangelístico, domingo a las 5 de la tarde. Además, puede visitarnos. Estamos ubicados en calle principal y avenida Las Brisas, número 40, Colonia San Ramón, Mexicanos. Le esperamos. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga.